Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, pues muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Antonio Martínez, un gran amigo ya desde hace mucho tiempo, una viva imagen de un proverbio chino que es muy famoso, que dice, siempre es mejor y más fácil hacer amigos en el trabajo que hacer chamba con amigos, ¿no? Entonces, con el doctor Antonio tuvimos ahí la oportunidad de pasar la crisis de salud más grande de nuestros tiempos. Fue el secretario de Salud del estado de Puebla en tiempos del gobernador Luis Miguel Barbosa, y acaba de salir. Tocayito, ¿cómo estás? Así es. Mi estimado Tocayito, obviamente al amable auditorio, a todos los que nos ven y escuchan, muy buena tarde, muchísimas gracias por invitarme, Tocayito, y siempre habíamos quedado en tener esta charla, porque ¿qué vivimos, Tocayo? De Muchísimas cosas, acciones, Tocayo. de políticas públicas, de decisión, Tocayo. Claro. Ahorita, si vamos a platicar o entrar ya de lleno a lo que fue la pandemia, o en su momento, cuando tú vayas llevando la plática, la charla, Sí. pero para empezar, estábamos Sí. en plena pandemia y obviamente no había tratamientos, no había vacunas. Claro. Y siempre debería de existir una persona al frente de cualquier institución pública Claro. y privada. Y me tocó en ese momento tener obviamente una directriz política nacional, porque era una emergencia nacional, donde todo el Consejo Nacional de Salubridad tenía el mando. Fíjate lo que es, Toño, no era el presidente, era el Consejo de Salubridad General, quien en ese momento toma el mando por la gravedad de este tipo de situaciones que no se vivían desde 1920. Sí, la española. Y con la viruela española. Y nos tocó vivirlo, Toño. Pero sí comentarles que, no porque estoy aquí con mi querido Tocayo, pero por eso me empezó a caer muy bien, y por eso mi relación, más que de algún tipo de autoridad sanitaria, nos hicimos amigos. Miren, en aquel momento los hospitales privados, la gran mayoría, no querían involucrarse con la COVID-19 y limitaban completamente el ingreso, y se limitaban a lo mejor a 5 camas, a 3, o de plano hubo hospitales que pusieron privados su de letrero. renombre que no lo aceptaban. Pusieron su letrero en el estacionamiento. Aquí no recibimos. Y cuando hicimos el Consejo Estatal de Salud, obviamente entran las instituciones privadas. Déjenme decirles que el Hospital Puebla es uno de los que ocupa curul vocal del Consejo Estatal de Salud, pero en aquel entonces fue el único hospital privado responsable, digamos, primero con los habitantes de Puebla, independientemente si tenían recurso económico o no, Tocayo, porque Claro. nunca rechazaste, y lo más humano que puede existir. Y eso hay que reconocerlo, porque ningún otro hospital privado lo hizo, Toño. Hombre, Mis gracias, respetos, Tocayo. y por eso es la gran amistad contigo. Un gran anuncio. Yo me acuerdo, se escucha fácil ya ahorita, después de tanto tiempo, pero era increíble cómo todos los hospitales se querían lavar las manos del problema de salud que íbamos a enfrentar, porque era inminente. Por supuesto. Y muchos llevaron la directriz desde sus corporativos de decir, nosotros vamos a hacer un hospital libres de COVID, como si eso aparte fuera factible. Sí. ¿No? Cuando es pandemia, pues es porque está globalizada y era imposible mantenerte libre de COVID, ¿no? Yo también me tocó vivir, fui de los primeros infectados en Puebla, ¿te acuerdas? Sí, Tocayo. Y nos tocó empezar el barco enfermo y hospitalizado. ¿Sí te acuerdas? Por supuesto. Que ahí también
me tocó cuando conformaste este gabinete o este consejo, Sí. pues yo participaba en Zoom, literalmente en pijama, en el hospital, ¿no? Es que teníamos que tener las pantallas prendidas porque el gobernador así nos los pedía y pues ni modo, tocaba con una pijama quirúrgica a platicar todo el tema. A mí también me llamó la atención, cuando yo veo esto, me siento con mi papá, el presidente del Consejo de Hospital Puebla, el señor Miguel Ángel, y tuvimos que tomar esta decisión y esta vertiente. Y nuestro comentario y la discusión nunca existió. O sea, yo sí me acuerdo que desde el principio decíamos, los hospitales tienen una voluntad, que es cuidar a su población, ¿no? Independientemente si cobras o no cobras, tú tienes esa vocación, ¿no? Y tienes que velar por la salud de tu sociedad y atacar, obviamente, cualquier tema que vaya en contra, ¿no? Tenemos diferentes temas de cómo hacerlo, como brindar educación, que eso es una. La infodemia fue un gran problema junto con la pandemia. Tenías personajes políticos diciendo barbaridades de tomar dióxidos de cloro, ya te acuerdas, todo lo que Por vimos. supuesto. Y teníamos que atacar la pandemia de diferentes frentes, atendiendo, informando. Y también, tocayo, es de reconocer que nosotros platicando con el consejo, en el Consorcio Mexicano de Hospitales, pues no sabían qué estaba pasando en otros estados de la República, ¿no? Pero al momento que yo les platicaba que en Puebla teníamos un secretario de salud que había hecho este consejo y que se te estaba tomando en cuenta a los hospitales privados, que lejos de exigirnos y pasarnos a una báscula y amenazarnos con una daga, siempre hubo un gobierno amistoso que nos decía, vamos juntos, ayúdenos, vamos a generar una misma amalgama que somos salud pública y privada, y recibimos, yo creo que somos de los primeros estados que recibimos la vacuna por tu extraordinario labor. Inclusive fueron ustedes los que nos facilitaron el poder llegar a ser centros de vacunación, que también lo fuimos. Le dieron prioridad a la gente que estaba atendiendo la COVID-19, que eran enfermeras y todo. Y yo sí recuerdo que cuando la gente se estaba yendo a vacunar a Houston, el Hospital Puebla y los hospitales públicos y los otros hospitales privados ya habíamos sido vacunados. Sí, tocayo, recordando, tienes toda la razón. Fíjate que hubo estados, y pues sí hay que decirlo, también gobernados por Morena, donde, por increíble que parezca, a los hospitales privados les decían, no, pues ustedes tienen dinero, ¿no? Y casi váyanse a vacunar a los médicos, etcétera, a Estados Unidos porque ustedes tienen dinero, ¿no? Pensamiento completamente retrógrada. Y en Puebla fue piso parejo, Toño. Cuando empezamos en el Hospital del Sur, o sea, en el Hospital Cholula, el Hospital del Sur, los hospitales públicos más grandes, perdón, obviamente del IMSS, el ISSSTE, el ISTEP, también estábamos con los privados. Claro. Todo parejo para el personal por la salud. Era un tabú, ¿no? Era un tabú porque había cierta desesperación también del gobierno de que no sabía cómo atacar esto. Hubo falta de líderes imponentes a nivel país y tomaron el micrófono gentes no aptas, yo creo, y eso permeó un pánico escénico para todos. Yo me acuerdo que pensaba en estas famosas vacunaciones, pues yo no estuve en las listas, ¿no? O sea, yo sí tomé la decisión de irme a vacunar a Estados Unidos porque no quería que se pareciera a que estuviera yo utilizando el recurso público porque estaba cañón, ¿no? Pero estabas en la trinchera, Toño. Estábamos en la trinchera. Estabas en la trinchera. Digamos que nadie me hubiera dicho nada, pero a mí sí me daba cosas las fotos y todo eso. Pues ves que salimos en los medios de comunicación de que trajimos la enfermedad y... Bueno, pero recordarás que la política de vacunación, el Plan Nacional Correcaminos, que así se llamaba, decía que eran todos los trabajadores, no nomás eran médicos y enfermeras o los compañeros camilleros, no eran todos los que estaban interactuando con pacientes COVID. Obviamente desde tu dirección tú tenías que ir a ver a tus cuartos, a tus pacientes, etcétera. Tú eras un trabajador más por la salud de las y los poblanos. Y por supuesto no se te iba a comentar absolutamente nada porque estaba justificada tu vacuna. Pero eso de alguna forma
habla por un respeto, ¿no? A Claro. la sociedad y el dejar el lugar a una persona más necesitada, así lo entiendo, tocayo, eso habla de tu humanismo, ¿no? Oye, pues bueno, hablando de eso, uno sin mencionar nombres, un colega director de un hospital muy famoso también de Puebla, ya con una gran historia, ¿no? Falleció de COVID-19 Sí, y era específicamente porque él pasaba a visitar así a toda su es. población, cosa que pues obviamente no debíamos de hacer. Al principio estuvo complicado. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo también el tema de los medicamentos, que ahora, uy, vamos a utilizar ivermectina, ahora, uy, vamos a utilizar esto. Y pues obviamente era todo el pánico escénico de falta de información, porque también, ¿te acuerdas al principio que el Colegio de Cirujanos de Estados Unidos mencionaron que no debíamos de hacer uso de cubrebocas? Y era porque estaban protegiendo de la escasez inminente que nos Claro, íbamos por a enfrentar, supuesto, pero eso hizo un boom tremendo de contagios. Toño. Oye, y no pasó también en el sector público. Yo me acuerdo que ahorita hablando de quién era lo más importante, este, para vacunarse, en el sector privado, lo que yo viví es que las enfermeras no se enfermaban. Yo me imagino que obviamente por los contagios que han tenido desde que empezaron en su carrera y generan obviamente un sistema inmune un poquito más fuerte, pero también se saben cuidar como profesional de salud. Y el desastre estaba en el área administrativa, porque ahí era el que se iba y rompía la cuarentena, ¿no? Mira, te voy a decir lo que nosotros vivimos, Toño. Hubo una política pública, salió en el diario oficial y obviamente avalado por el Consejo de Salubridad General, donde todos los mayores de 60 años, todas las personas que tenían algún tipo de comorbilidad, se fueran pagados a sus casas a resguardarse para evitar lo que estás comentando. Y los que, bueno, al igual que tú, los que tuvimos la oportunidad de servir en la trinchera, ¿te acuerdas cómo nos vestíamos con el traje Tyvek? Claro. O sea, nos echábamos desinfectante Sí, sí, sí. desde que llegas al hospital hasta que sales al hospital, cuando vas a entrar a tu casa, cuando no, entonces nos cuidábamos muchísimo, Un pero lavado de manos de 15 muchísimo, veces. de las que fueran necesarias, ¿no? Eh, tú lo viviste en terapia intensiva, una enfermera se tenía que cambiar los guantes por lo menos unas 30 o 40 veces en el turno que le correspondía, ¿no? Dependiendo obviamente de los pacientes, pero era Claro. un guante, ¿no? O alguna función eh, de algún aseo de las piernitas, por un decir, guantes fuera, otros par de guantes, ahora voy aquí, luego voy a la cara, etcétera, y era una cantidad de material Desechable. desechable, pues impresionante. Y todo esto llevó, fíjate, Toño, a que, por increíble que parezca, la mayoría de los médicos, enfermeras o personal por la salud que fallecieron eran personal confinado. No se cuidaron en casa, Los que Toño. estaban, ajá. Entonces, obviamente, cuando viene el registro, le dio COVID, profesión médico, entra al registro. Bueno, de las 160, voy a hablar ahorita de médicos, Ujú. 169 compañeros médicos, colegas perdieron la vida. Solo 7 estaban en servicio. No me digas. Sí, Toño, por increíble que parezca. Pero sí, cuando llegábamos a los hospitales con ese miedo, ocupabas todo tu equipo de protección personal y fue lo que comentas, porque yo vacuné personalmente a más de 10,000. Yo te vi en la tele. Sí, Ahí salías con la y pijama del Hospital Puebla de y aquí, repente. sí, cierto, aquí salí al hospital, pues, por cierto, me debes los comerciales. Los comerciales. Pero, ahí teníamos el mismo riesgo. Yo me vacuné, Toño, obviamente lo hice público, porque se iba a ver muy mal que el Claro. secretario de salud se vacunara, aunque estaba yo en trinchera, porque operaba y estábamos ahí chambeando. Me iba a ver muy mal si me vacunaba antes o
igual que los que estaban en terapia intensiva o viendo Pero también pacientes. tenías como que El riesgo, el labor de dar la confianza de que las vacunas por estaban supuesto, bien. por supuesto. Entonces, yo me vacuné cuando empezaron a vacunar ya al personal administrativo, que fue pues, alrededor de, a ver, llegó la vacuna el 13 de septiembre, de enero, y yo me habré vacunado por ahí de finales de febrero, Ujú. ¿no? Pero eso también teníamos la necesidad de que se viera que no había favoritismos en ponerte tú primero la vacuna, ¿no? Sí. Aunque pues, era muy arriesgado, Toño, porque ahorita pues, lo podemos platicar, pero cuánta gente, cuántos médicos, ¿no? Que aún me tocó que se pusieron la vacuna y a los 3 días les dio COVID y fallecieron, ¿no? Y luego había otros tabús de la vacuna que yo no sé si hubo alguna cifra pública de que había ciertas marcas que estaban relacionadas con daños de trombosis, ¿no? Sí, Toño, nosotros llevamos todo el seguimiento y hasta ahorita, por si existen algún tipo de reacción ya tardía. Y fíjate que tuvimos 4 choques anafilácticos, 4 personas que en el momento que se las pusimos a los 10 minutos convulsionaron. Afortunadamente no hubo defunciones. Sí, un paciente fue cuando empezaron la vacunación de los de 11 años en adelante. Tenía 12 años y sí tuvo el choque anafiláctico, cayó en paro, lo sacaron de paro, tuvo edema cerebral y estuvo prácticamente un mes y medio, ¿no? Un mes en terapia intensiva, pero salió. Fue del IMSS, el seguimiento no lo tengo ahorita, no sé si quedó con alguna secuela o daño, pero fue el más grave. De ahí... Que eso puede ser una alergia, que lo vemos con todos los medicamentos. Sí, o sea, yo no sé si eres alérgico a la quilocaína ahorita, claro. No, pero para la cirugía no, pero... Traigo un parche de lidocaína ahorita para el dolor. Es que traigo una fractura de clavícula, que traigo la cirugía, fue el sábado de la semana pasada, y una costilla rota, entonces traigo una lidocaína a todo dar. Imagínate que no sabes que eres alérgico porque nunca te la han puesto y Claro. puedes tener un choque anafiláctico. O a los que les pica una abeja, ¿no? Y hacen... Sí. Son hiperreactores, etcétera. Pues, caen en paro. Bueno, no tuvimos decesos afortunadamente. Por lo que dices de la formación de trombosis periféricas o tromboembolias pulmonares, sí, platicando con la angióloga y un angiólogo del Hospital del Sur y del Hospital de Cholula, nos comentaron que sí había un ligero incremento y que sí parecía que fuera una reacción de la vacuna. Pero si pones 12 millones de vacunas, Toño, que fueron... Sí. Y se enfermaron 50. Sí, o sea, prácticamente... Que es un número que en cualquier medicamento es esperado, ¿no? Es más, hasta menor. Sí. Por la gran cantidad de vacunas que pusieron. Lo que pasa es que yo acabo de regresar ahorita de la maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y estábamos viendo cómo se generaban ese tipo de vacunaciones y medicamentos y todo. Y pues es una supercomputadora cuántica en la ciudad en el estado de Nuevo México. No sé si está en Arizona, en otra ciudad, desconozco. Pero rompió el RNA del virus, que para los que no saben es el ADN del virus, y se dio cuenta exactamente cuál genoma o cuál... o las proteínas. La proteína, exacto, proteína se le dice, ¿no? Sí. ¿Qué proteína es la que generaba la enfermedad de la COVID-19? Entonces, literalmente lo que hacía la vacuna era inhibirla. Entonces, inhibía la enfermedad, no la capacidad de contagio. Entonces, esta vacuna es la primera que se hizo con esta generación de medicina sintética increíble, ¿no? Que ahorita se está utilizando para el cáncer. Y bueno, ya lleva rato estudiándose también el cáncer desde el punto de vista genómico, ver cuál es el accidente genómico, que así le llaman, por decirte algo, el de riñón, ¿no? Y ese es el PK32, el tipo de tumor.
Entonces hacen estos medicamentos que inhiben el crecimiento de estos accidentes genéticos y que es brutal. Y de todas maneras con eso se decía que era la vacuna más segura del mundo por este tipo de medicina sintética, ¿no? Por supuesto. Bueno, tú vienes fresco y qué padre que estés metiéndote en ese gran mundo, pero es el futuro, Toño. Tú lo acabas de decir, pacientes con cáncer. Yo no te voy a quitar el cáncer, pero te lo voy a controlar. ¿Cuál es la tendencia? Que va a ser una enfermedad crónica el cáncer, como si fuera diabetes. Sí, sí, Me sí, tomo sí. mi pastilla, ¿no? Inhibe el crecimiento y voy a poder vivir. Hasta que generes resistencia a la pastilla. Así es. Es Bueno, sí brutal, puede ¿eh? Me ser. decía una oncóloga de allá que nos dio clases literalmente de esto, ¿no? De cómo era la aplicación de los temas oncológicos con estos accidentes genéticos. Y te decía, tenemos que hacer malabares porque los pacientes generan resistencia a Resistencia. los medicamentos. Entonces, por decirte algo, si tienes la suerte de que estás en un estudio y formas parte de la investigación de una pastilla que es la quinta generación de su tipo, pues te la pueden mezclar con estos 5 generaciones y te van poniendo es la primera con la quinta, la tercera con la segunda, y así te van llevando un tratamiento para que cada vez sea más difícil desarrollar la resistencia y te puedes aventar. Ya conocí a una señora que se curó de un cáncer de mama tremendo, le dieron 3 meses de vida y cuando nos fue a dar la plática ahí mismo, de todo lo que estaba pasando, para que viéramos la investigación aplicada a los pacientes desde una perspectiva del paciente. Claro. Y la paciente, pues obviamente dio gracias a Dios de que se salvó, lleva 35 años en remisión y pues ella ya se había despedido, ¿no? Claro. Gracias a Dios no se gastó sus ahorros porque sobrevivió al cáncer por muchos años, ¿no? Nada más que ahorita, Toño, este tipo de terapias inmunogenéticas son carísimas, Toño. Carísimas. Cuesta alrededor, bueno, en el sector salud, ves que luego Sí, por sí. algún motivo sale 10 veces más caro en el ¿Quién sector sabe salud por qué? que en el sector privado, pero te está costando alrededor de 900,000 pesos por año, 800, 900,000 pesos por año. ¿Un paciente? Un solo paciente, fíjate, ya con etapas T3, T4, cáncer de mama o cervicuterino, y cuesta este tipo de terapias 900,000 pesos. Obviamente, híjole, pues es un gasto catastrófico y para la gran mayoría de poblanas y poblanos, pues es imposible, ¿no? Claro. Y si no hay este apoyo del gobierno, obviamente el desenlace pues, es el que va a llevar la misma enfermedad. ¿Y a poco en el sector público tenemos estos estudios de inmunoterapia genética? Sí. O sea, se mandan los Se estudios. mandan los estudios, lo tiene el INDRE, no Sí, sé sí, si sí. lo hagan ahí o lo manden a Estados Unidos o algo. y lo regresan y ya salen Sí, te dicen, tu tumor es el tal, accidente exactamente. genético número 33, ¿no? Así es. Este, Y en base a eso ya vienen los tratamientos porque también hay inmunogenéticos. muchas enfermedades crónico-degenerativas como esta que es fatal para los niños, que es, Fibrosis quística. ándale, los kits estos Sí, en el riñón, así es. que, bueno, no soy doctor, soy abogado, por eso no tengo los términos tan frescos. Pero ya eres doctor, Toño. Y estos accidentes genéticos que específicamente generan quistes en una edad pediátrica de los chavitos, pues también son temas que se pueden generar Sí, por y se supuesto. pueden curar con este tipo de Se llaman medicina. enfermedades lisosomales. Oye, ¿qué aprendizaje te llevas de la pandemia, cabrón? O sea, ¿qué es lo...? Híjole, mi Toño, lo primero es a nunca menospreciar a alguna enfermedad. Y te voy a decir por qué. Acuérdate que al principio salía López Gatell a decir que el cubrebocas, tú tienes otra explicación, pero que el cubrebocas pues, no servía, ¿no? Sí. Y que muchas acciones o políticas que la misma Organización Mundial de la Salud decía, háganlo, para México no era viable porque decía, no sirve. Bueno, cuando empezamos a ver la gravedad y la letalidad de esta
terrible enfermedad, obviamente ahí cambia completamente tu visión. Nunca hay que menospreciar. Pero había simuladores. Yo me acuerdo que en un simulador que me puse a jugar, no sé si puse los datos bien, tú ponías la cantidad de personas contagiadas en un principio, digamos el paciente cero. Sí. ¿Sí? Luego ponías la replicación del virus y la afectación con el índice de mortalidad registrado, por ejemplo, en países como Italia o España, que ya tenían un caos, ¿no? Y China. Y ahí había un índice del 5% de mortalidad, de letalidad en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, te daba unas gráficas que yo cuando lo hice, obviamente no soy epidemiólogo, me quería morir. Dije, esto viene un caos, ¿no? Y fue. Y fue. Y en efecto, ahí automáticamente nosotros nos guiábamos, ya no hacíamos caso a la federación, y nos guiábamos por lo que comentaba la Organización Mundial de la Salud. Todos los días leíamos los reportes y siempre fuimos espejo con 15 días de antelación de lo que sucedía en Europa. Acuérdate, Sí. primero pasaba en los países europeos o en los asiáticos y posteriormente llegaba a México. Eran 15 o 20 días lapso que te daban para poder realizar las políticas públicas necesarias. Y aquí en Puebla hay que recordar, hasta el no circula, todo. Cerramos todo, la economía completamente se paró, íbamos en contra de muchos lineamientos nacionales, Tony. Claro. Fuimos muy diferentes a la gran mayoría de los estados. Por eso en Puebla no tuvimos escenarios catastróficos o escenarios donde veías a los muertos en las calles afuera del hospital, ¿no? Sí, como en otros lugares de Latinoamérica. No, pasó en Veracruz, pasó en la Ciudad de México, pasó en el Estado de México, pasó en Oaxaca, pero nosotros desde mucho antes íbamos con la preocupación de que no tuviéramos este tipo de escenarios. Si no teníamos tratamiento, porque no había tratamiento, Toño, pero que tuvieras atención médica. Eso era nuestra meta. Oye, ¿y crees que salimos antes de tiempo o traías esta expectativa? No, fíjate que, o sea, yo creía O sea, me refiero que a iba a durar la en tiempo. normalidad. ¿Mande? La nueva normalidad, ves que le llamaban. Yo pensé que iba a tardar 4 o 5 años. ¿Sí? Afortunadamente, lo que comentas de la vacuna ya vino a cambiar completamente todo. Sí. ¿Ves vacunas todo el escenario como Johnson & Johnson que no utilizaban este tipo, que eran, por llamarlas así, las tradicionales, donde una vacuna tiene que tener arriba de una efectividad del 70%, y pues, Johnson andaba en el 75% en la primera cepa y después ya ni siquiera la hicieron? No O sea, llegaron ya no arriba llegaron del 75. a generar la segunda. Y se quedaron con esa. Se quedaron con esa y ya no siguieron, ¿no? Por ejemplo, Moderna ya trae 2 o 3 generaciones ahí, sacó la pediátrica, Pfizer etcétera, igual, ¿no? ya tiene nuevas cepas, tricepa, ¿no? Y sí, etcétera. Sí. Y en efecto, mira, al principio, bueno, llegó Pfizer y tenía una efectividad de alrededor del 92%. Que no es normal verlo en una primera vacuna. Por supuesto que no, pero pues era altísima, altísima. Luego llegaron... Moderna estaba igual también, porque Moderna también sí, estaba hecha como Pfizer. Así es. Luego ya llegó con nosotros Sputnik. Sí. Que lamentablemente esta misma guerra comercial sí. La sacaron del medio internacional por la OMS. Acuérdate que no, si tenías Sputnik no podías viajar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, porque no respetaban sus FDAs, porque los rusos siempre van con su paralelo, ¿no? Si tú me dices, porque llevamos todavía ese récord, sí. de a ver a quiénes vacuné con esta vacuna, con Sputnik, y quiénes se enfermaron. Sí. Bueno, se enfermaron, obviamente pusimos más Pfizer, pero se enfermaron más de Pfizer sí. que de Sputnik, y en porcentaje. Eso nos está diciendo
de alguna forma que tenía también un Yo, fíjate que espectro de también nos dimos efectividad cuenta en el amplísimo. Hospital Puebla, empezamos a generar esta estadística de vacunados que se enferman, ¿no? Y efectivamente, Sputnik no vimos, 2 o 3 por ahí que se perdieron en algún lado y ahí llegaron, ¿no? Pero no me tocaron ver ahí. Sí me tocaban de Moderna y de Pfizer. En las primeras todavía me tocaban de AstraZeneca, que andaba también como en unos 80s, pero Sí. esa tenía mala fama. Esta yo no me la quise poner porque era la que la acreditaban, sepa Dios, ¿no? Pero la pandemia, ¿cómo era? La infodemia decía, ¿te acuerdas de Alfredo Sí, Victoria, sí, sí, mi el Alfredito. primero que en paz descanse, que queríamos mucho? Él hablaba mucho de la infodemia y pues mucha gente hablaba de esta AstraZeneca como poquito más efectiva, pero la reina de los trombos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya que Bueno, estoy allá, me deja pongo de la los otra. trombos, yo me puse 2 Pfizer y me puse una Astra, que era el refuerzo de todo la parte de los trabajadores por la salud. Y no me tiró 2 días, o sea, Sí, era famosa. escalofrío, dolor de cabeza, Moderna también tumbaba, ¿eh? también Sí. no tuve ya oportunidad, pero esta sí me pegó duro. Y hacían los memes, ¿no? Sí, sí, sí. Sobrevivía Astra, ¿no? Y con los pelos Y te ponían, me acabo de poner la Astra y el meme ándale. de ahí tirado, todo cucho en la cama. Oye, Tocayit, saliendo un poquito del tema, creo que hay mucha gente que no sabe algo que hiciste extraordinariamente bien cuando estabas de secretario, que fue reactivar, que fue hasta un capricho tuyo, ¿no? Que fue reactivar un hospital móvil que te encontraste por ahí, que lo ibas a Así es, utilizar por la pandemia y así es. terminaste haciendo miles y cientos de miles de cirugías alrededor Sí, de fue, toda. fue A ver, pero empieza porque a desde mí me lo cero. platicaste. Bueno, ahí ¿De te dónde va. te encontraste esto? ¿Cómo Ahí salió? estaba. Lo compró Tony Gali, porque después del temblor del 2017, como hubo pues daños estructurales en muchos hospitales, tenemos el caso de San San Alejandro, que Alejandro, sí, pues, sí. llevan 7 años y no pueden ni poner la primera piedra, pero lo mismo pasó en Izúcar de Matamoros, en el hospital de Cholula y hospitales privados, no recuerdo, Toño, porque creo que el Ángeles sí tuvo una parte eh, que también había sufrido, no un daño estructural severo, pero pensándola que somos un estado donde puede haber un temblor de una magnitud Importante. importante y siempre existe ese riesgo, Toco madera, ¿no? compró un hospital de campaña móvil. Esto lo tienen muchos países. Sí. Y este hospital de campaña móvil tiene 32 camas, pero tiene su terapia intensiva, tiene sus 2 quirófanos, tiene su área de hospitalización, Pero es tiene una su carpa de selle, hule, cabrón. es completamente O sea, es que no se lo es han de imaginar de lo que estás no, diciendo, porque se han de imaginar tabla roca si no, y que no, lo no. levantes con una En grúa. 4 No. horas yo lo instalo, un hospital de 32 camas, y es inflable, Sí, sí, sí. con las bombas y todo, autónomo, completamente autónomo, con sistema de Generadores. agua, generadores, completamente autónomo. Lo ¿Cómo va a compra, ser? ¿Cómo tienes agua en esa madre? se llaman vejigas. Ajá. Entonces llega Tienes que una llevar las pipa, sí, pipas, llevas una descargas. pipa y metes a la vejiga y la vejiga nutre por conductos de plástico a que te laves las Uy, manos y a que vayas al qué baño, etc. barbaridad. ¿Y dónde te lo encontraste? Bueno, ahí te va. Este hospital lo adquirieron en 2017 y lo tienes que estar desplegando, Toño, por lo menos una vez cada 2 meses, porque si lo mantienes en un área no Sí, húmeda, pues sale húmeda, moho, o sea, se les carcome el hule. se calcome el hule. Y eso es lo que pasó. Lo compraron, obviamente el primer año, pues la empresa tenía la obligación de darle mantenimiento correctivo y Sí, por la preventivo garantía. por la garantía, termina ese año y queda abandonado. Entonces, imagínate, es 2017, para el 2018 ya no. 2019, tirado. Sí. 2020 lo quisimos sacar, no hubo necesidad,
porque no nos ganó la Sí, capacidad tú estabas instalada. viendo cuándo, porque Sí. decías, esto va a ser un juguetón. Sí, pues sí, ahí Sí. tenías un Joker, ¿no? Sí, sí, En sí. el juego, cabrón. Y pasa, nos da ya la tranquilidad que llegan las vacunas, etcétera, y luego hay que recuperar lo perdido, ¿no? Porque dejamos de atender Sí, a millones de gentes. que Bueno, necesitaban cirugía. que necesitaban cirugía, pues el diferimiento para cirugía general en el hospital de Cholula y en el hospital del sur o en el norte, prácticamente era igual. Si tú tenías una hernia, Toño, 6 meses, Sí, una hernia. Pero deja la hernia, dices, no es urgencia. Vesículas, Toño. No había, ¿sabes qué hacíamos? Enfriábamos el cuadro y, o sea, te doy analgésicos, te quito el dolor, te quito la inflamación y te aguantas 5 meses o 4 meses. Imagínate lo peligroso, ¿no? nosotros nos echamos alrededor de unas 6,000 y cacho cirugías por año Sí. de que se iban a diferir Sí, del sector salud. sí, Toño, así fue. Les entregamos ahí un pedacito de hospital Y y llegaban cirujanos como IMSS. tú, del IMSS, particularmente del convenio que hicimos Sí, de Hospitales por México, que también fuimos los primeros en entrar. buenísimo. No querían entrar tampoco a ayudar al sector salud, los demás hospitales privados. Privado, sí. Pero bueno, me entonces acuerdo. continúa con este. Bueno, y ese mismo diferimiento nos íbamos a tardar para poderlo disminuir por lo menos a un mes, ya con las proyecciones que teníamos alrededor de año y medio. Y vimos ese hospital que estaba ahí cayendo. E iniciamos un modelo de atención único, escúchenlo bien, único a nivel mundial. El modelo de atención, no el hospital de campaña. El hospital de campaña lo compra cualquier estado, ¿no? En México hay 4 hospitales de campaña igualitos. Yo estoy hablando del modelo de atención. Y para iniciarlo nos fuimos a Adelante de Izúcar de Matamoros, a Chila de la Sal. Bueno, ¿cuál era la política, Toño, de este modelo de atención? Ir y llevar, obviamente, cirugías de especialidad, porque, bueno, te lo comento, ya habíamos adquirido un laparoscopio con verde-indocianina para disminuir los Sí, sí. riesgos quirúrgicos, ya operaban Es oncólogos. el que te pinta de color, ¿no? El que te pinta de Para color. oncología. Puedes ocuparlo para muchas cosas, pero nosotros lo ocupábamos para vesículas. Ajá. ¿Por qué, Toño? Porque tú estabas operando, sí teníamos un respaldo de sangre, pero imagínate una lesión Claro. arterial o una lesión de vía biliar o etcétera. Te pongo el ejemplo de Chila de la Sal. El hospital más cercano es Acatlán de Osorio y están a 1 hora 40 minutos. A 1 hora 40 minutos de que te puedan atender en un hospital. Y así te puedo decir que hay más de 80 municipios en Puebla. Sí, sí, Están sí. completamente olvidados en salud, pero completamente olvidados. Obviamente, al ir necesitas disminuir riesgos, todos los riesgos, porque si no, no te avientas a operar una vesícula en medio de la nada. Claro. Y Yo creo que ya se están dando cuenta que eres cirujano, sí, que no yo eres creo que sí. administrador nada más. No, Toño. Y ahorita te voy a contar otras anécdotas muy buenas de la pandemia, y al implementarlo, el primer día que fuimos, espantoso, Toño, porque la Mixteca es el lugar más caliente de Puebla. Puta, y con hule. Y con hule, y por, pues sí, una tontería no llevábamos el sistema de aire, lo tiene, y no lo llevamos. ¿Por qué en la logística la regamos? Estábamos operando a 45 Pues trataste de disminuir grados. Costos. Fue un problema de logística. Tenías que echar a andar el sistema de luz. Que automáticamente pues, fue una tontería ese día. Y obviamente estás operando a 45 grados más todo el equipo, ¿no? La bata, etcétera.
pues no sé a cuánto estábamos, ¿no? Yo terminé así con las manitas así de Velociraptor o de pollo, ¿no? De que ya el sudor, etcétera. Y la otra, Toño, que no lo previó bien una empresa que era la que nos daba el CO2 para el neumoperitoneo. Entonces llevaron un tanque y bueno, según ellos llevaban 2 tanques llenos. Eso es para expandir el abdomen, ¿no? Sí, para que puedas Para distender el abdomen y puedas ver y bien. puedas ver perfectamente todas las estructuras. Y no tenían CO2, entonces estabas operando y de repente ya no hay CO2. ¿Y ahora qué hago, no? Sí se tuvo que reconvertir una. Esto te lo comento porque en la primera fue un caos. Tu regreso y me dice, don Miguel, ¿cómo te fue? Le dije, ¿sabe qué, don Miguel? Pues mal, porque me faltó esto, no tengo la tecnología, no tengo. Me dice, me vale madre cómo le hagas, porque así hablaba. Me dice, pero lo haces y lo echas a andar. Le Lo encantó que te cueste. metieras en eso, me queda claro. Y fue tan innovador que si tú te pones a ver este modelo de atención, no existe en ningún lugar del mundo. Sí viene un avión, ¿no? Pero llegan a operar a un hospital. Sí, claro. Pero aquí te lo montábamos, Toño. Obviamente vas a los municipios más pobres, no tienen calles, son completamente superficies planas, pero de piedras y de arena o tierra, ¿no? Sí, 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 no es como que te encuentres Quitabas, un estadio de sí, fútbol no, con aquí estacionamiento ahí como el del Angelópolis, Pericos, así, ¿no? no. Pobre extremo, es pobreza extrema. Por eso la política era a todos los municipios de alta, muy alta marginación y de difícil acceso geográfico. O sea, que tardaran, aunque estuvieran a 30 kilómetros de distancia del hospital, pero por el mismo acceso geográfico tardaban hasta 2 o 3 horas para poder llegar a un hospital. Y nos lanzábamos, ¿no? Y yo, hasta antes de renunciar, llevábamos 1,800 cirugías. Ok. 1,800 cirugías, pero ya cirugías ya no eran, ¿cómo se llama? De Baja especialidad. sí, de que hay lipomitas, no, ya eran ya desde vesículas, Yo me cánceres acuerdo de mama, que en algún hasta un momento tiroides fue Saúl operaron. Abraham contigo, ¿no? Oncólogo. Saúlito, sí, Y se echó Saúl varias se ahí. metía ahí con nosotros. Él fue el primero que hizo una mastectomía. A mí lo que mejor me cayó de todo eso es que ibas y tú eras ahora sí que el jefe quirúrgico y seleccionabas a tus cuates y vámonos y ayúdenme y a los más capaces Pero te voy a y decir hacer por qué, Toño. cirugía. No tiene presupuesto. El presupuesto está completamente federalizado y viene bien etiquetado. Claro. Es un programa nuevo y Que no había presupuesto. Entonces, yo no tengo dinero para contratar. ¿Qué es lo que hago a mis directores y a los que éramos del área directiva quirúrgicos? Pues nos íbamos a operar. Ahora, regresando a ese punto, fíjate, Toño, que durante la pandemia, antes de que hubiera tratamiento y vacunas, cuando se da la notificación del resguardo del personal, estamos hablando que ahí se iban todos los mejores cirujanos que teníamos ya con mayor experiencia, etcétera, pues iban a su casa y nos quedamos sin personal capacitado. Bueno, yo operé 57 pacientes hasta antes bueno, ya obviamente cuando ya inició la aplicación de las vacunas, ya regresó el personal a laborar, pero yo operé a 57 pacientes con COVID y Claro. graves. Pero era por lo mismo, era una necesidad imperiosa. Mira, operé 14 derivaciones de vías biliares. Y esto, ahí te va. ¿Por qué pasaba? Nos quedamos con el personal quirúrgico muy joven, que todavía estaban en una etapa de crecimiento técnico, digámosle, más el equipo para operar, etcétera, y no tenían buena visibilidad. Y se llevaban la vía biliar. Entonces, son situaciones Sí. graves. Pues yo realicé 13 derivaciones de vías biliares por este mismo tema, fíjate. ¿Tú eres ¿No? cirujano qué?
hice cirugía general y luego estuve en México haciendo gastrocirugía. Gastrocirugía de vías biliares también. Todo lo que era hígado y vías biliares. Sí. No, pues en la raza, sí. A todo dar. Sí, Toño. Y pues imagínate, en este tipo de cosas que en cualquier momento se te puede empezar a inundar el barco en estos hospitales, que me imagino que han de tener un sistema de seguridad eléctrico, para los que nos escuchan, en un riesgo inseparable de un quirófano, es el riesgo de sufrir una electrocución Sí, por los aparatos que ocupan, el tipo de piso que tiene un hospital privado, público, edificado, pues tiene sistemas de tierras, colchones eléctricos, distribuidores, transformadores especiales, purificadores de energía, tableros de control, monitorización digital, todo eso, ¿no? Realmente es un mundo todo lo que es la eléctrica. ¿Cómo manejaban esto en Toño, en el chiquito? Ese hospital o el quirófano o todo el hospital obviamente tiene un material completamente aislante en el piso y en la parte externa de la pared, ¿no? Como si fuera el recubrimiento de, ¿cómo se llama? Que no es que no conduce. Sí, el piso no conductivo. No conductivo. Bueno, tiene un nombre ahí técnico que no me acuerdo bien. Prácticamente es así. Lo tiene como en 3 partes, que eran los 2 quirófanos y el área de terapia intensiva, que es donde tienes todos los aparatos, los monitores, etcétera. Y todo viene del generador, viene la luz, etcétera, y todos los enchufes, o sea, tú lo pones por afuera, luego tienen una protección gruesa de algún material que no hace chispas ni nada. Claro. Luego ya viene lo de plástico, que parece una casa de campaña normal, y luego adentro viene ese recubrimiento. Y nunca tuvimos ningún problema eléctrico. Claro. Son hospitales que ya estábamos en la certificación por la Organización Panamericana de la Salud. Se supone que iban a venir en julio y lamentablemente yo ya no pude estar, pero íbamos a ser el primero en Latinoamérica en certificarlo como hospital seguro. Claro. Como hospital seguro. Y ahorita no sé, le voy a preguntar a la secretaria si le dieron seguimiento o ya no le dieron seguimiento, pero es un hospital seguro. Y lo que pasa es que lo mismo que tú llevas con tus bitácoras, con... Sí. Con todas las normativas del Consejo. Aquí es completamente igualito. Sí. Es igualito. ¿Y el de México no lo contemplaba, el Consejo de Salubridad? No, Toño, porque se llaman MITs, así. Ajá. Y los únicos que te pueden certificar es a nivel internacional. O sea, tiene su propia clasificación. Su propia clasificación, son especiales. ¿Y tú ves estos hospitales móviles como algo que debería de estar ahorita procurando no solamente nuestro gobierno estatal, sino el gobierno federal, para que lo siguiéramos implementando en este tipo de... Mira, Toño, por la necesidad tan imperiosa que tenemos en esos municipios, yo lo vi como la mejor salida. ¿Cuál es el problema, Toño? Mira, no hay especialistas suficientes para llegar a todos los municipios, ni siquiera los que tenemos hospitales integrales. Y el problema es que hay una concentración de médicos, pero en la capital, ¿no? Y en las ciudades grandes. Aunque tú los quieras distribuir, está imposible. Mira, a los servicios de salud estoy hablando nada más de hospitales, tenemos 56 hospitales. Nos hacen falta para tener lo mínimo indispensable en los hospitales integrales, ¿no? Que son 37, que están en las regiones de Ayotosco, de Aguacatlán, de lugares abandonados, 560 especialistas para
lo mínimo indispensable. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas por lo menos un cirujano, un anestesiólogo, un ginecólogo y un médico internista y un pediatra por turno. O sea, ya ni para hablar de un intensivista. No, eso, Toño, está prohibitivo en esos lugares, ¿no? Sí. No. Y el gran problema es ese. Ahora, ¿qué es lo que pasó, Toño, en la salud en Puebla y en todo México? Que llega un gobernante, ¿y qué es lo primero que hace? Pues voy a construir el hospital, ¿no? El hospital más grande que hay, si quieres, con helipuerto o lo que tú quieras. Y dejaron de ver lo que realmente cura, Toño. Lo que realmente cura es lo Es que el le llamamos personal. el primer nivel de atención, Ujú. que son las clínicas de las comunidades. Si yo a un diabético, Toño, lo tengo bien estudiado y bien manejado en mi comunidad, nunca va a requerir de un angiólogo, de un internista, de un ortopedista, ¿no? De un retinólogo, de un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien controlado. Y todas las enfermedades crónicas degenerativas, si yo en el primer nivel de atención, que es el primer lugar más cerca de mi comunidad donde hay un médico, donde debe de haber médicos, al no tener esa, Medicina. ese modelo de atención bien establecido, pues se me llenan todos los hospitales. Claro. Todos. Por eso países tan exitosos, Estados Unidos no, No, para nada. pero Canadá Sí. es exitosísimo en primer nivel de atención, ¿no? Y a poco estás viendo, o sea, sí ves a los hospitales estos de cadena, los Mount Sinai y los Jacksons, ¿no? Pero no los ves enormes como en Estados Unidos, que hasta en ciudades pequeñas tienen sus monstruos hospitales. No, aquí los ves y tienen a lo mejor 50 camas, 60 camas. Y preguntas por qué. Dice, porque mi primer nivel de atención, o sea, la medicina comunitaria es la que me mantiene. Es que Canadá es único en su especie en América, ¿no? A nosotros nos decían en la Universidad de Harvard que ¿dónde está geográficamente ubicado Canadá? No, pues en el norte de América, pero políticamente está ubicado en Europa. Fíjate, ¿no? ¿sí? En políticas de salud. Tiene muchísimo más relación con un país nórdico o un país como Inglaterra, obviamente por el Commonwealth, y países nórdicos porque ahí todos los niveles de atención de la salud son gratuitos para su Así población. es. Entonces, ellos saben perfectamente que para disminuir las atenciones de las enfermedades crónicas, tienen que desarrollar un sistema de primer nivel, que son Muy los famosísimos eficiente. médicos familiares, que Así son los es, que te Toño. atienden Ahí, de todas las enfermedades crónico-degenerativas de primer nivel. O sea, tú ves los casos, por ejemplo, de infartos, el 50% son causados por pacientes diabéticos, ¿no? Y ves este tipo de cifras brutales. Igual los problemas oculares, los problemas hipertensivos, los ahí problemas está la de... respuesta, Toño. Totalmente. Ahí Y está bueno, la respuesta. y ahora, y en una ciudad tan particular como Puebla, bueno, como estado, ¿cuál será nuestro segundo tema? ¿El problemas renales? Mira, mortalidad, Sí, mortalidad, no morbilidad. sin mortalidad. Mortalidad, lo principal es infarto. Ajá, Luego, complicaciones de diabetes, sí, enfermedades del hígado. sí. Luego, el cuarto es cáncer. El quinto es traumatismos, Sí. accidentes. El séptimo es insuficiencia renal crónica. El sexto eran, lo que pasa es que ya varió porque antes era el COVID, pero ya lo manejamos como enfermedades neumónicas. Sí. Y el octavo, a ver, el octavo eran, ahorita no recuerdo, se llama CIE-10, ¿no? Sí. Pero ahí viene de mortalidad. Lo principal de que se mueren los poblanos son de lo que te acabo de comentar. Y la ya morbilidad, por morbilidad, que son las enfermedades. el primero que requiere hospitalizarse es el diabético, Claro. una complicación diabética, ¿no? Ya de ahí, pon tú, ahí las cirugías ocupan el tercer lugar.
Sí, ¿no? Cualquier tipo quirúrgico, vesícula, etcétera. etcétera. Piedras. Todo lo que puedas mencionar quirúrgico. Las enfermedades cardíacas siguen ocupando el segundo lugar de ocupación hospitalaria. Y ya de ahí enfermedades crónicas Porque degenerativas, también ¿no? la necesidad más, bueno, no sé en el sistema de salud estatal, pero en el IMSS tú ves una preocupación grande por las hemodiálisis, ¿no? Híjole, Toño, mira, ahí te va. Un enfermo que requiere diálisis te cuesta, o al Estado le cuesta, alrededor de 180,000 pesos anuales. Y el trasplante también. Ahí te va. El trasplante cuesta, de la cirugía más el manejo del primer año, cuesta 300,000 pesos. Ok. Pero conforme pasan los años, mi costo se va a 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya no requieres, el que estás dializando te cuesta la diálisis más medicamentos. Sí, El claro. trasplantado ya nomás me va a costar los medicamentos, los Claro, los inmunosupresores, inmunosupresores para que no ¿no? rechacen el Entonces ya te cuestan órgano. 50,000 pesos por año en lugar de estar gastando 180,000. Si te vas a lo económico, un trasplantado a los 2 años ya te disminuyó el costo en un 50% que si no lo hubieras trasplantado. Oye, ¿cómo está el sistema de trasplantes? Digo, esto Mira, todos sabemos que es una normativa federal, el banco tiene de un órganos. problema grande por el costo, pero porque generalmente no lo vemos costo-beneficio, que es lo que te estoy comentando. Y por situaciones presupuestales y necesidades, no puedo trasplantar, a lo mejor no tengo el personal capacitado para trasplantar a los 7,000 poblanos y poblanos que en este momento requieren de un trasplante. Claro. No lo tengo, ¿no? No, Me porque tienes que tardaría hacer sesiones, tienes que hacer todos los protocolos, todos los uno por uno. protocolos, uno por uno. Y a lo mejor en lo privado, que prácticamente son los mismos transplantólogos que tenemos Sí, sí, nosotros, sí. son prácticamente los mismos. Pero en el sector público, a lo mejor, mira, el IMSS trasplanta 2 por semana Ujú. y deberían de trasplantar 10 o 12 por semana para poder mitigar muy poquito, son 120 por año, llega a 7,000. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ven que por factibilidad les voy a dar diálisis peritoneal o hemodiálisis y lo que aguante. Oye, ¿y dónde está el mayor problema? ¿En la logística del trasplante sí o en la procuración de órganos? No, el mayor problema, no, fíjate que ya cuando el equipo, el team entra, lo mismo que en el privado, ¿eh? Aquí es lo Sí. mismo. Bueno, en el privado lo que tú ves es una donación de órgano de Sí. algún familiar, de algún Pero primo. también entran al muerto, la donación cadavérica, por Sí, sí, supuesto, que claro. es el Sí, que sí, esté sí. inscrito puede entrarle, ¿no? Aquí el verdadero problema es que, uno, no tenemos, yo creo que en México, cultura de donación, estamos, Sí. yo creo que en los peores países, ojalá como España, ¿no? Que ahí es casi un derecho cuando te mueres que te quiten tus órganos, ¿no? No está Ahí legislado voy a hacer acá. un corte. El otro día estaba platicando con el doctor Mata en Ujú. el pasillo y él se estaba yendo para hacer un curso de trasplantes a España y se quería ir en noviembre y le contesta su profesor y le dice, no te vengas en noviembre porque en invierno los chavos no sacan las motocicletas Ándile, y deja de fíjate. haber donación Este, de trasplantes. Imagínate, Siento eso qué no se cultura. dejó, nada más cuando me lo platicó me quedé frío de ese número tan agresivo y tan frío que es el sistema de salud, Claro. ¿no? Sí, Toño, pero da vida, Sí, 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 ¿no? lamentablemente sí. Una sí, situación lamentable, ¿no? De los Oye, muchachos, ¿y cuál pero al fue final das vida. estrategia tuya implementada que te haga sentir más orgulloso de tu gestión? Híjole, fíjate, Toño, que pues fue todo. Yo,
cuando hicimos el modelo de reconversión hospitalaria. Eso estuvo también brutal. No, Toño, fue Es para brutal. reconversión para COVID y luego para convertir los otros quirúrgicos. Y luego la desconversión. Pero para la reconversión y el modelo de referencia y contrarreferencia que hicimos para todo el estado, cuando se lo presentamos o vinieron de la federación a ver el modelo, nos llevamos un premio. Nos dijeron, es que cópienle a Puebla, cabrón. Sí. Cópienle. Y hay mucha gente que no va a creer, pero yo avalo eso, porque yo personalmente nunca conocí al gobernador, a Miguel. Alguna vez, pues por Zoom me eché más Zooms que con mi esposa me he echado Zooms. No tocó haciendo este tipo de situaciones y siempre era proactivo en el tema de la salud, ¿no? Lo que a mí me tocó ver en el tema de salud es que fue algo que a él le preocupó, lo tomó de lleno contigo. Me imagino que mucho tuviste que ver tú en suavizar el diálogo de cómo empezó y cómo terminó, porque al principio dentro de la desesperación lo noté un poquito agresivo y ya después era más vamos a hacer equipo, vamos a hacer, les pido de cuads que apoyen, el que se esté haciendo pato, que es otra buena pregunta. Al final, como a las 2 semanas, todos terminaron atendiendo pacientes COVID. Me imagino que en lo privado. Que les tuviste que hablar en lo privado y no en el Zoom. Porque hay un decreto que yo no, pero si yo, si te cachaba el gober. Pues no el gobernador, el propio sistema, porque es un fraude, Toño. Tú estás cobrando en una institución pública, te está pagando para que te vayas a resguardar y te vas a lo privado a operar en el horario que deberías estar resguardado. Sí. Es un fraude, Gao. Y así, cuando salió una auditoría federal, fueron como 15 compañeros médicos. Sí. Y abogamos por ellos, pero también, pues al final, pues una urgencia. O sea, ¿tenían que estar atendiendo en lo público y se iban a atender en lo privado? No, al contrario. Yo en lo público te mandé a tu casa porque tienes 60 años o dijiste que eras hipertenso. Ah, ya. Entonces me voy a mi casa, ¿no? Yo te sigo pagando. Sí. Y tú, en lugar de que te resguardes, te vas al Hospital Puebla, te vas al Ángeles. Sí. En el mismo horario que no estabas yendo ahí a operar al pobre. No, yo me refería. No, bueno, eso, pero eso no, yo me interesante. Sí, bueno, eso también estuvo interesante. Sí, soltaron varios periodicazos de 2 o 3 pláticas que estuvimos ahí, ¿no? Sí. Y sí me consta que abogaste por ellos, ¿no? Pero yo me refería de que al final los hospitales privados sí terminaron atendiendo COVID. Me imagino que también hubo una llamada en lo privado. Toño, yo tengo todos los registros y, bueno, al decir tú, o sea, tu institución, que es el Hospital Puebla, superó por creces a todos. ¿Ah, sí? Sí, por creces. Entonces. O sea, sí limitaron. Por supuesto, a ver, Toño, el Ángeles, hablamos así, el Ángeles decía, no, pues yo ya tengo 20 camas, ¿no? 22 camas, que era lo que decían. Ajá, y de repente veíamos, porque aquí o nos mandabas forzosamente. Tenías que mandar el censo diario. Todo, ajá, pero con prueba positiva y todo, y pronto tú llegabas y mandabas hasta 21 o 22 pacientes y ellos mandaban 6. Yo tuve 36 habitaciones y un área de cuidados intensivos específica para el COVID. Lo que pasa es que en el Hospital Puebla también hicimos una reconversión. Sí, claro. Y agarramos todo un piso completo y se nos hizo muy fácil. ¿Te acuerdas que pusimos hasta unas mamparas de cristal? O sea, cerramos cuando es un hospital abierto en el sentido arquitectónico. Aquí lo cerramos y generamos todo un área específica para también contener y cambiar el área, el tipo de protocolos que hacíamos. Claro. Generamos, y ya después, porque nosotros también reaccionamos al minuto 1, ya después el Consejo y la Secretaría de Salud empezaron a pedir este tipo de cosas que, si tú bien lo sabes, nosotros fuimos pioneros en tener. Es más, llegamos a ser el primer hospital de México en tener ISO 9001-2015 en el protocolo de atención de COVID. Digo, fue coincidencia porque estábamos en proceso y en acreditación, pero no daban crédito de cómo teníamos nuestro código lila marcado hasta en los pasillos del hospital. Claro, buenísimo. ¿No? Y entonces tuvimos
un hospital totalmente distinto que nos ayudó ahí muchísimo la infraestructura, ¿no? Bueno, Por eso digo que eran en 40 habitaciones en total. y hablo del Ángeles por algún tipo de comparación, pero Por el tamaño. Christus Muguerza, el hospital, el que está en el centro, el UPAEP, Sí. y el Betania reportaban 1 o 2, Toño. ¿Ah, sí? Y cuando tenían la obligación moral, de tener abierto por lo menos 15 camas o lo que habían puesto ellos Pues como fíjate, límite. eso explica que muchos neumólogos se fueron a trabajar conmigo. Neumólogos, epidemiólogos, Claro. porque también había un recelo de que, por ejemplo, a Alfredo le decían, oye, tú eres epidemiólogo, tú no puedes internar, ¿no? Y yo, pero a ver, ¿cómo? Es que epidemiólogo es de estadística. Ya vimos que hay epidemiólogos muy malos estadistas, ¿no? Pero los epidemiólogos entienden el virus desde otro tema. Por supuesto. Y él fue, yo Están creo muy que de los preparados. primeros que, pues, ¿cómo no va a estar preparado si era su especialidad? Y de entrada se le olvidaba a estos hospitales que no los dejaban participar que antes de ser epidemiólogo era médico general. Claro. Y un médico general tiene la capacidad legal de Claro. internar, ¿sí? O sea, habrá hospitales que digan, yo necesito que sea subespecialista. Y bueno, ok, tu subespecialización o tu especialización es epidemiología. Y yo vi, la verdad, un resultado, ahí cada quien tendrá su historia, pero para mí lo importante era no la percepción de la gente, porque al final eso a nadie nos tiene que importar, pero era increíble la cantidad de personas que te hablaban para pedir ayuda, ¿no? Y mientras estuviera en mi poder, el cuarto se asignaba, ¿sí? Hubo momentos, yo creo que el diciembre antes de que llegara la vacuna, no me acuerdo qué año fue, yo creo que puede ser 2020, porque llegó aquí la vacuna en abril 2020, Fue en ¿no? enero del 2021. 2021. Entonces, yo creo que el punto más crítico que vivimos en la pandemia pudo haber sido diciembre de 2020. Así es. Porque ahí hubo un repunte Gigantesco. que tremendo, Qué cosa tan que espantosa. estuvo tan fuerte que te acuerdas que esperábamos un híbrido entre las neumonías ocasionadas por la influenza y las neumonías ocasionadas por COVID-19. Y estuvo tan fuerte el COVID-19 que desapareció la influenza. Por completo. Desapareció a nivel mundial 90%. La borró del... Mira, te voy a contar una anécdota, Tony. Era efectivamente la tercera ola, que fue la más grande en número de contagios y número de hospitalizados. Ya incluyendo los hospitales privados, para ver nuestra capacidad instalada para cama COVID, teníamos en todo el estado eran 1,685 camas, sin ampliar, o sea, sin tener un plan de ampliación, no. Sí. Instaladas para COVID. Contábamos las tuyas, las que nos habían ofrecido los otros hospitales. Sí, las que privados. las que platicábamos en el Zoom cada quien, ¿no? Exactamente. Prum. Bueno, llegamos, eran 1,500, o no me acuerdo si eran 1,602, total de que llegamos a tener 1,585 pacientes, ya estábamos a nada de la saturación y de lo que temíamos de vivir el escenario apocalíptico de que se iban a morir afuera las personas. Imagínate lo cerca. Un paciente por día, güey. Sí, claro. Un paciente de COVID antes de la vacuna podía llegar a estar, híjole, nosotros tuvimos, ¿te acuerdas que también fuimos el primer hospital de Puebla y Centro Sur y posiblemente de la República en utilizar el ECMO en pacientes de COVID? Sí, el ECMO. Literal, no había ni certificaciones. Solamente éramos nosotros y un hospital en Monterrey que logramos tener la certificación y pues te hablaban hasta de las aseguradoras. Y nosotros tuvimos el primer caso exitoso con el equipo de Hospital Puebla, con el ECMO, que es este corazón pulmón extracorpóreo. Para los que no saben, es literalmente, parece un Controvolt, un equipo muy feo, que la tecnología está en la membrana y en lo que hace que es purificarte la sangre y oxigenarla y bombearla, ¿no? En todo tu cuerpo. Y tuvimos un caso que a mí me pasó extraordinario de una niña de 27 años, jovencita, deportista, sí, nutrióloga, que le mando muchos saludos, no voy a decir su nombre obviamente, que estuvo 3 meses en el hospital y no se componía hasta que tomamos la decisión en el consejo para hacer el comité y conectarla al ECMO.
esta membrana costaba alrededor, costo como de 600,000 pesos, y corrías el riesgo, porque por la falta de habilidad de un doctor, que era la cuarta o quinta que iba a conectar, pues que la dañara y tuvieras que repetir y volver a meterle otros De 600,000 cero, pesos. empezaba de cero. Ajá. Y Fíjate. pues esta niña la conectamos y estuvo 70 días conectada al ECMO, totalmente dormida, y despertó con cierta atrofia muscular. Se tardó en una rehabilitación de 3 meses y hoy está incorporada a la, como si nada. A la No, sociedad. No necesitó trasplante de pulmón, que eso es algo que también vimos que sucedía, ¿no? Después de mucho tiempo, y pues sobrevivió, y tuvimos varios casos de eso. De éxito. Que yo creo que eso nos dejó muchísimas cosas en la pandemia, ¿no? Eso hay que presumirlo, Toño. Son casos de éxito extraordinarios. Oye, ¿y cuál es el futuro de la salud en Puebla? Mira, viene una centralización. Te hablo del sector, obviamente, público hacia lo que es el IMSS Bienestar. Yo tengo muchas dudas, Toño, pero muchas dudas. Te voy a poner la principal. Mira, si en el 2017 el IMSS ordinario, o sea, el que paga tripartita, ¿no? El gobierno, sí. El empleador y el empleado. Y el empleado. No han podido reconstruir un hospital. Llevan 6 años. Sí. Y eso es la centralización, ¿no? Ahora, imagínate esperarte a que te pidan los 32 entidades federativas, los 32 estados, para que se pongan de acuerdo y hagan compras, ya sea consolidadas, que si a lo mejor la economía escala, eso tú lo debes de saber perfecto, tiene sus beneficios, pero cada entidad federativa, cada estado es diferente en patologías, en geografía, aquí viene un tema súper importante, sí, y que muy poca gente sabe, ¿no? Y ahí voy a ponerle un anuncio. La importancia de que el gobierno haga compras consolidadas con la diferente morbilidad y mortalidad que tiene cada uno de los estados es tremendo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud y las empresas que se dedican a crear el fármaco, al no tener una compra consolidada, no hace unas líneas de producción ordenadas y organizadas en base a nuestra mortalidad y morbilidad. Entonces, esa es la parte preocupante, porque ellos consumen pues el 90 y tantos % del fármaco, y si no se producen en el país, pues es un tema de seguridad, ¿no? Completamente. Y los privados, pues no podemos llegar y hacer nuestros pedidos de buques claro. completos, ¿no? Digo, es bueno, ¿qué nos increíble. pasó, Toño, con el INSABI? Que al final desapareció porque fue un fracaso total. Puebla daba el recurso para la compra consolidada de medicamentos. Yo pido 2020, ¿no? Sí. Pasa lo que quieras de la pandemia, que no conseguían el medicamento, todo. Yo, Puebla, yo no puedo dejar sin medicamentos lo que no me pudiste entregar. Entonces yo compro. Claro. Con dinero que estaba destinado para hacer calles, si consigues, porque no hay. Pero era una emergencia. Entonces compras. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate, Toño, que lo que pedí en 2020 me empieza a llegar en 2021 cuando yo ya había hecho las compras. ¿Ya me entendiste? No, y no puede haber un desfaso ni de 6 meses, porque los meses de calor y los meses de frío tienen enfermedades diferentes. Completamente diferentes. Entonces, a mí ya ni me servía lo que me mandaban, ¿no? Y eso representaba un quebranto, un verdadero quebranto. Ya llegamos a un tipo de negociación con la federación, se solventó, pero fue el caos tan grande en la compra consolidada que lo tuvieron que desaparecer al INSABI, ¿no? Bueno, menos mal hay que darle para atrás. O sea. Sí, pero vuelves a retomar un sistema centralizado que te va a llevar. Bueno, les voy a dejar el beneficio de la duda, pero por lo que he leído y por lo que he visto de modelos de atención, la centralización en países
con gran diversidad de enfermedades y dispersión geográfica, etcétera, no funcionan, ¿eh? Claro. Oye, ¿y qué reflexión nos puedes dar para despedirnos, que se nos acabó el tiempo después de una plática súper, súper, No, súper, muy súper ameno. No, y tenemos para enriquecedora? platicarle, No, pues esto podemos, hay que aventarnos el segundo, yo sí, creo, ¿no? el tercero y El el segundo, cuarto. porque también lo que interesa en este podcast, lo más importante es que también transmitamos cómo fue tu vida personal Claro, siendo secretario, cómo administrabas tu tiempo, porque al fin y al cabo de eso se trata el podcast, ¿no? Ahorita claro. lo arrastramos a la pandemia y todo porque creo que está muy interesante. Entonces me debes el segundo El segundo round, episodio. por Pero supuesto que para terminar tocayito, ¿qué reflexiones nos puedes dejar? Puede ser de salud, de otra. ¿Qué consejo le puedes dar a los que nos escuchan? mira, tocayo, yo soy presidente del Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas. Yo tengo maestría Sí, en la UDLA, pero me voy más al lado empresarial porque el programa es de esto, Toño. Siempre, siempre actúen éticos. Miren, el caso de actuar ético es el caso de del Hospital Puebla, que tú eres el gracias. director, Toño, de que lejos de ser el clásico gandalla, porque así era, Antonio, de que aquí no entran si no tienen dinero, de que primero es el ingreso y no la vida. Bueno, estas clases de humanismo, de ética, es lo que los hace grandes. No hay Gracias, más, tocayo. Toño. No hay más, Toño. Yo recuerdo perfectamente que tenías abierta la puerta de urgencias a todos, cosa que ningún otro hospital, lo estoy hablando de los privados, ¿eh? A todos, Toño. Gracias, tocayo. Los intubabas, lo que tenías que hacer, ya nos hablaba tu director, Y ya veíamos para referirlos, que ¿no? era otro tocayo en aquel entonces, y luego me acuerdo del Alexis. mismísimo Hugo, del Alexis. Por favor, aquí lo tengo, échenme la mano. Entonces ya empezaba nuestro sistema de referencia y contrarreferencia. Pero los negocios, en el lado empresarial, siempre sean éticos, siempre, siempre procurando y viendo las necesidades de muchas personas. Y de lo que nos Toño, rodea, pues no podemos pedir que tengan en confianza en nuestra empresa así si nos es. portamos, como Y dices. esa confianza es lo que te hace hoy por hoy, aquí en Puebla, que yo lo viví, y que tengas el mejor hospital, voy a decir, del mundo mundial. Pero tú lo tienes, Toño. Muchas gracias, tocayo. ¿Y qué sigue para mi tocayo, Mira, Toño? ¿Qué Toño, sigue? ahorita ¿Qué proyecto? recorrí prácticamente 167 municipios de los 217 que tiene el estado de Puebla. Me di cuenta de una gran brecha de desigualdad, Toño, Ujú. gigantesca, en los municipios obviamente más pobres, y las necesidades que tienen y lo que ha dejado de hacer diversos gobiernos para que tengamos todos los poblanos piso parejo en educación, en salud, en economía y en muchos aspectos, Toño. Eso me cambió mi misión, y así te lo comento, y ahorita estoy en una etapa de tener una misión, ya dije visión, me cambió la visión, pero ya mi misión es realizar políticas públicas para ayudar a todas las personas más necesitadas, que es más del 70% de la población de las y los poblanos. Y las necesidades son muchas. Y me gustó mucho meterme en la cuestión técnica administrativa, porque no soy político, sí soy servidor público de muchísimos años, pero con muchísima experiencia, Toño. Yo tengo 4 cédulas profesionales, ahorita se las enseño. Tengo obviamente la de la carrera, tengo 2 especialidades y tengo la administración. Y esto mismo te hable un panorama para poder
realizar políticas públicas que realmente funcionen para los más necesitados. Ahí voy ahorita en esta etapa de mi vida, Toño. Obviamente muy pronto, y ya por necesidad económica, digámosle, ya voy a estar trabajando, bueno, ya reaperturo ahí mi consultorio en tu hospital, por supuesto, mejor hospital, pero esa es mi misión ahorita. Pues ojalá, tocayo, que el tiempo, el electorado y los oyentes te lo permitan y que armes equipo con los mejores, Así es, Toño. porque Dios no quiera cualquier situación y la situación que tiene ahorita nuestro estado que tanto queremos requiere de gente preparada en la trinchera de la salud, porque hay unas metas extraordinarias, ¿no? Y necesitamos un liderazgo confiable que nos permita seguir haciendo equipo, ¿no? Que no solamente sea en tiempos complicados como la pandemia. Yo creo que la salud pública, privada, sigue siendo salud al fin y al cabo, y es la misma amalgama, ¿no? Así es. Fíjate, Toño, no sé, rapidísimo antes de cortar, algún día platicamos y vimos, ¿no? Que si realmente debería de ser médico el secretario. La respuesta es no, ¿eh? En la secretaría, de todo el gran trabajo, el 90% es gestión, el 10% es el producto de esa gestión, que es la consulta, y la finalidad, fíjate para que el contexto, Toño, la finalidad es que a todas las personas enfermas las regreses a la vida productiva y social. Claro. Esa es la finalidad de la medicina. Pero es 90% gestión, es 90% administrativo. Todos los profesionistas de los que nos dedicamos a la salud, al fin y al cabo, tenemos el mismo fin, que es salvar vidas, ¿no? Y ha habido administradores extraordinarios encabezando sistemas de salud pública, como también ha habido unos médicos extraordinarios encabezando temas de salud privada y pública, confunde, ¿no? Toño, porque puedes tener al mejor especialista de secretario. Claro. Y lo único que hiciste es que le quitaste ese especialista a quien lo necesita, ¿no? Claro. Entonces yo por eso, ¿cuál es la situación? Que no hay muchos médicos que se especialicen en áreas administrativas. Claro. Administradores hay muy, muy buenos, y solo aprendiendo el 10% de la medicina que falta de la medicina, haces una función extraordinaria. Claro. Entonces, por supuesto que el Toño puede ser un gran secretario de salud. Pues muchas gracias, tocayo. No vayas a generar ideas. Te mando un fuerte abrazo, tocayito. Gracias por venir. Igualmente, y sí, vamos a echarnos el segundo pronto, ¿eh? Échalo, tocayo, porque hay muchísima tela donde cortar. Ya no te conté cuando le renuncié a don Miguel Barbosa, cabrón. Sí, eso estuvo bueno. No, eso guárdatelo, porque esa es hasta chistosa. ¿Sí? Porque personalmente sí me lo sé. Me tocó en una universidad que te escuché platicar. Pero y así hay muchísimas situaciones que la vivimos. Yo desde un ámbito, pues tú también desde el otro. Y por eso nos hicimos amigos. Y ahorita, gracias a Dios, con todo respeto a los que la vivieron mal en la pandemia, pues nosotros somos de los suertudos que podemos seguir sonriendo. Personalmente, mi familia sigue completa, gracias a Dios. Y a los que no, pues les mandamos un abrazo y obviamente con muchísimo respeto era platicarnos nuestras vivencias. Claro. Y para la otra les voy a platicar, para que te lo lleves, la economía en la pandemia. Nada más les voy a decir rapidísimo. Así es que te digo que hay un chingo de temas, muchos temas. Pero ¿por qué no hacíamos exámenes? Porque la Organización Mundial de la Salud decía test, hagan pruebas para la COVID-19. Imagínense, cuando empezaban las real time, las PCR, las PCR, sí, las PCR real, que ya podías, costaban $52 cada una. $52. Si yo le realizaba estudios a la gran mayoría de la población, que digamos no tenías para curarlos. Por 52 millones no había dinero para curar, para darles servicio. Entonces tenías que buscar otros métodos. Y luego el sobrecosto de lo que vivimos, Toño. Un cubrebocas, cuando te costaba $6, subió a $126. Eso es lo que hay que platicar la próxima. Claro.
y traemos Claro. así. Y hasta con alguien con impacto. No, y a los de- pinches desgraciados, ¿cómo se llaman? Que compraban el lote y se esperaban a que subiera claro. para que esos cabrones los espera el de arriba con fuego. Van a llegar con todo y las 1000 pruebas que se les caducaron, ¿no? Ándale. Pues ya estás, tocayo. Órale, Muchas Tren, si no gracias. nos Estés bien.